Muy bien, ya hemos visto hasta aquí las dos cosmovisiones que están detrás de la anarquía y detrás de la tiranía. Ahora vamos a ver cuál es la cosmovisión que nosotros se supone que debemos creer. ¿Cuál es la cosmovisión que está detrás del modelo de gobierno de Dios? A ese le llamamos teísmo bíblico. Ahora, ¿por qué decimos teísmo bíblico y no solamente teísmo? La razón es que existen otros teísmos. El Islam, por ejemplo, también es un teísmo porque también cree en un Dios. Pero nosotros, la diferencia es que además de creer en un Dios, nuestra fuente del conocimiento, nuestra fuente de la verdad es la Biblia. El Islam pues está basada en el Corán y así existen otra cantidad de cosmovisiones que también son teísmos, pero que su fuente de conocimiento o su verdad está escrita en otros libros. Muy bien. Ahora, según el humanismo, es el hombre el que gobierna junto con la naturaleza. La naturaleza gobierna a través de las leyes naturales y todo lo que sucede en la tierra o el universo es por el hombre o por la creación o la naturaleza según ellos. Muy bien, el animismo dice que quien gobierna el universo es el cosmos o los dioses. ¿Quién, de acuerdo a nuestra forma de pensar, quién gobierna el mundo, quién gobierna el universo? Pues nosotros creemos que es Dios. Pero además de eso, nosotros sabemos que aquí en la tierra Dios nos dio autoridad, Dios nos dio mayordomía, Dios nos dio la capacidad de gobernar, Dios nos dio el mandato de gobernar y no solamente eso, sino que Dios nos dio libre albedrío, lo que nos permite gobernar nuestras acciones, nos permite gobernar nuestra propia vida. Entonces, un teísta bíblico entiende que no solo Dios gobierna, sino que el hombre también tiene la capacidad de gobernar. Muy bien. Si nos damos cuenta hasta aquí, siempre Satanás tiene una estrategia: tomar un poquito de verdad o tomar una mentira y bañarla o cubrirla con algo de verdad para que la mentira sea creíble, porque una mentira completamente mentira es difícil que la podamos creer. En este caso, el humanismo dice que el hombre gobierna. Y es verdad que el hombre gobierna porque Dios nos dio autoridad para gobernar. Pero no solamente el hombre gobierna, Dios también gobierna. El animismo dice que es los dioses o el cosmos los que gobiernan, aún por encima del hombre. Y en parte eso es verdad, porque es Dios quien gobierna el universo. Pero nosotros sabemos que aquí en la tierra, Dios retrajo o limitó su gobierno para permitir que el hombre gobernara. Muy bien. Ahora, el animismo dice que solamente lo espiritual es valioso e importante o real. El humanismo dice que solamente lo físico es real e importante. Ahora, ¿qué piensa un teísta bíblico? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué es más importante? ¿Lo físico o lo espiritual para vivir aquí en la tierra? ¿Qué es más importante como forma de pensamiento? ¿Qué es más importante para vivir aquí? ¿Lo físico o lo espiritual? Pues nosotros sabemos que obviamente Dios es espiritual,
o mejor dicho, espíritu, y por eso es muy valioso. Nosotros somos parte espíritu también, vivimos en un mundo espiritual, por eso es valioso, pero también sabemos que Dios nos creó en un mundo físico y Él creó el mundo físico, y todo lo que Dios ha hecho es bueno. De hecho, la Biblia habla de principios, de más principios de lo físico que de lo espiritual, porque la Biblia no es el manual para vivir en el cielo, sino la Biblia es el manual para vivir aquí en la tierra. Ahora, nosotros tenemos esta división en la mente, donde pensamos que lo espiritual es lo más importante, y a veces vivimos como en un mundo o con una filosofía animista, enfocados en eso, y hemos olvidado cosas que nosotros llamamos seculares o materiales y las hemos dejado a otros. Pongamos un ejemplo de esto. Nosotros pensamos, por ejemplo, que cosas espirituales son el culto, la alabanza, la oración, el ayuno, el diezmo, el domingo, la ayuda a los pobres o la misericordia, y hemos puesto que esto es lo espiritual y eso es lo más importante, y por eso vivimos. Ahora, por otro lado, hemos pensado que hay cosas seculares, o sea, que no le corresponden, no le pertenecen a Dios. Recordemos que es el secularismo, es que algo que no tiene nada que ver con Dios. Y a eso hemos puesto, por ejemplo, el gobierno, la economía, la ciencia, el trabajo, la educación académica y las artes, las comunicaciones. Y entonces pensamos que esto es secular, que esto no es sagrado, que esto no es importante, porque corresponde a este mundo físico en el cual vivimos. Ahora, pensemos en algo. Pongamos como ejemplo la alabanza. Y digamos que nosotros pensamos que la alabanza es muy importante, que la alabanza es algo sagrado, es algo espiritual. Pero pensemos en algo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, un director de alabanza, que uno lo ve concentrado alabando a Dios, cierra sus ojos y hace una cara de expresión y canta muy bonito como para Dios, y por dentro está pensando: uy, la chica que me ve, la chica que a mí me gusta me está viendo y seguramente cree que soy muy espiritual, por eso hago esto como para Dios, pero por dentro está pensando tal vez que quiere impresionar o que quiere agradar a otra persona. ¿Será eso ese tipo de alabanza espiritual? ¿Será ese tipo de alabanza que agrada a Dios? Pues no. ¿Por qué? Porque la motivación no es correcta y porque los principios que está utilizando no son los correctos. Así que, ¿qué es lo que hace que esto que nosotros llamamos físico no agrade a Dios? Pues simplemente porque el gobierno no lo hemos hecho con la motivación de obedecer a Dios, de servir a Dios, de agradar a Dios, y con los principios que tienen que ver, o los principios bíblicos. ¿Por qué la economía nosotros pensamos que es simplemente físico? Pues es porque se ha hecho muchas veces con motivaciones egoístas, ¿cierto? Con motivaciones humanistas,
y no se han hecho con el propósito de agradar a Dios usando los principios bíblicos que Dios nos ha dado. Y así podemos decir cada uno de estas áreas de la sociedad, de estas áreas de la vida. Muy bien. Ahora, si entendemos que lo físico y espiritual corresponden a Dios y que tenemos una responsabilidad delante de Dios y tenemos unos principios por los que en la Biblia Dios nos enseña, entonces no vamos a tener una separación. Al contrario, vamos a colocar esto en un solo círculo, lo vamos a poner como un todo. De hecho, no separaríamos lo uno de lo otro, sino que pondríamos lo uno en todo en una sola columna, porque todo lo físico y lo espiritual le pertenecen a Dios. Muy bien. Ahora, ya hemos hecho una comparación de los supuestos principales de estas tres cosmovisiones. ¿Quién gobierna? ¿Qué es lo importante en el mundo? ¿Lo físico o lo espiritual? Y ahora vamos a ver cuál es el propósito de vida para cada uno de esos. Pero antes de pasar a ese, miremos cuál es la fuente del conocimiento o de la verdad. Según el humanismo, pues es el hombre, es el razonamiento de los hombres, es el razonamiento humano. Hoy en día, por ejemplo, es más valioso un libro o una expresión que se diga que es científica y no algo que diga que es bíblico. La gente valora más lo que se llame científico porque es algo dado por los hombres, es algo descubierto por los hombres y procesado a través del método científico, y no algo que nosotros decimos que es bíblico o espiritual. Entonces, ¿de dónde viene el conocimiento aquí? De los hombres. ¿De dónde viene el conocimiento acá? La Biblia dice que son doctrinas de demonios. ¿De dónde viene el conocimiento aquí? ¿Cuál es la fuente de la verdad? Pues es Dios a través de su palabra, revela a través de la Biblia, la palabra de Dios, o a través de la revelación que viene por nuestra relación con Dios. Muy bien. ¿Cuál es la fuente de la vida? Entonces decimos que es la madre naturaleza y es cuando el hombre decide hacerlo. Acá es cuando los espíritus o el cosmos deciden dar la vida, y aquí es una decisión de Dios y del hombre, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el propósito de vida de un teísta bíblico? ¿Cuál es el fundamento, la base de nuestro pensamiento como teístas bíblicos? Si alguien le pregunta a usted en la calle, ¿qué es lo que moldea su comportamiento? ¿Cuál es su propósito de vida aquí en la tierra como cristiano? ¿Qué le diríamos? Y bueno, la respuesta es el amor. Jesús nos enseñó que el resumen de los 10 mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo. Muy bien. Hasta ahí no hay ningún problema. Darrell Miller dice que ese es el mínimo irreductible en el cristianismo. Esa es la base fundamental de nuestro comportamiento. Pero bien, si usted va donde un humanista y le pregunta,
¿será que el amor es bueno? ¿Será que el amor es importante? ¿Será que vale la pena vivir por amor? Y ellos le van a decir, claro, obviamente, el amor es lo más importante y debe guiar nuestras vidas. Ahora, si usted va donde un animista y le dice, ¿será que el amor es importante? ¿Será que el amor es bueno para que guíe nuestras vidas? Claro, el amor es lo que es el resultado de que nuestro espíritu se renueve y es lo que debe guiar a la humanidad para que no haya guerras, para que no haya nada, para que vivamos en paz, pues debemos vivir en amor. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? Si el humanismo cree en amor, los teístas bíblicos creen en el amor y el humanismo y el animismo también creen en el amor. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es cómo definimos el amor. Si nosotros vamos al animismo, yo tenía un profesor de psicología en la universidad y él una vez nos dio una clase sobre qué es el amor. Y él decía, el amor es lo más sublime. El amor es eso que cuando estás enamorado te hace vivir en las nubes, te hace vivir extasiado. El amor es eso que sientes que te sube y te baja. El amor es eso como unas mariposas, y no estoy exagerando, son palabras casi textuales de un humanista. Pero ¿qué es lo que está describiendo él como amor? Él está diciendo o está describiendo un amor físico, un amor de sentimiento. Está realmente hablando de emociones, porque las emociones son las que se sienten. Entonces, el mundo vive de esa manera. Por eso es que los humanistas se casan, a los 3 meses se divorcian y si les preguntan ¿por qué se divorció? Dice, lo que pasa es que se acabó el amor. Claro, porque lo físico viene y va, o mejor dicho, las emociones suben y bajan de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a cómo está el cuerpo. Tal vez una vitamina se baja, tal vez un componente químico se baja y entonces uno ya no siente igual. O tal vez está preocupado, está estresado y las emociones están bajitas y la gente piensa que se acabó el amor. Pero si nosotros comparamos con Corintios 13, cuando habla del amor, dice que el amor nunca deja de ser. ¿Cómo así? Pero la gente dice que se me acabó el amor. Es porque la gente está basando su concepto de amor en su cuerpo físico. La gente está basando el amor en lo que le produce placer, en lo que lo hace sentir bien. Ya dijimos, hoy en día, por eso toda la agenda homosexual, toda la comunidad LGTBI basa su pensamiento en todo lo que sienten y eso es lo que guía su forma de vivir. Si usted va a un animista y le pregunta ¿qué es el amor? Y él le va a responder, pues el amor es lo que Dios nos da. El amor es algo que al sacar esta carne, al hacer que la carne mengue o baje, o el cuerpo, lo físico baje, o sea, todo lo contrario a ellos, entonces vamos a tener el verdadero amor. ¿De qué está hablando? Está enfocando su amor en algo simplemente espiritual. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es realmente el amor? Los humanistas hablan de amor en sus canciones, en sus películas, en sus libros. Viven por amor y
tratan de vivir buscando el amor verdadero. Ellos cantan y piensan que cuando encuentren el amor verdadero o la persona que represente su amor verdadero, entonces eso nunca va a dejar de ser. Por eso la canción dice que nunca se acabe el idilio y que siempre llegue y que siempre esté al llegar la noche. Bien, ¿qué es el amor entonces? Primero tenemos que decir que el amor es una decisión. ¿Una decisión de qué? Una decisión de buscar el bienestar de la otra persona. No es una decisión de buscar mi bienestar, sino es una decisión de buscar el bienestar de la otra persona. Pensemos, por ejemplo, ¿cuál ha sido el acto amoroso más importante en toda la historia? Todos sabemos que fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero Jesús tenía un sentimiento de ir a la cruz, un deseo de hacer un acto amoroso basado en sus emociones. ¿Será que cuando Jesús estaba en la cruz decía, ay, tan lindo, tan romántico que es estar aquí en la cruz? No, al contrario. Recordemos que el día anterior, la noche anterior, Jesús sudaba gotas de sangre por la angustia que tenía. Pero él le dijo al Padre, si no hay otra manera que se haga tu voluntad, yo tomo la decisión, una decisión por obedecer al Padre, por amor al Padre y por amor a nosotros. Entonces, él fue un ejemplo, la muerte de Jesús fue un ejemplo claro de que el amor no depende de mis emociones, no depende de mi cuerpo físico, no depende de lo que siento, sino de mi decisión razonable, de mi decisión gubernamental. Yo tomo la decisión de obedecer a Dios buscando el bienestar de la otra persona. Muchas veces la gente se casa pensando que ese idilio va a permanecer toda la vida y que todo el tiempo van a estar sintiendo ese amor. Pero resulta que cuando se casan, tal vez a la siguiente semana, tipo 3 de la mañana, se despierta su esposa y dice, amor, tengo un dolor en el vientre tan fuerte. Por favor, ¿podrías ir a la cocina y prepararme un agua caliente, una aromática, un té? ¿Qué piensan que siente el esposo en ese momento? Sentirá amor y dice, ay, sí, amor, tan romántico esto, yo me levanto. No. Tiene ganas de dormir, tiene ganas de quedarse debajo de las cobijas, tiene ganas de no levantarse. Sus emociones en ese momento están en cero. Pero si es un hombre con carácter, con capacidad de tomar decisiones, va a decir, claro, no quiero ir, pero yo lo hago por amor a ti. Muchas veces yo llego a mi casa cansado del trabajo, con problemas en el ministerio, con dificultades, estresado, que no quiero nada. Simplemente quiero irme a la cama, acostarme y olvidarme de todo. Pero entro a mi casa, encuentro a mi esposa y mi esposa, yo sé
que ella necesita de mi afecto, de mi cariño, que ella necesita una palabra bonita, que ella necesita un abrazo mío. Entonces, a pesar de que no siento nada, tomo la decisión de ir y bendecirla, darle un abrazo, un beso, una palabra bonita. Y tal vez en ese momento las decisiones empiezan a subir. Entonces, el amor los actos amorosos no dependen de mis emociones, aunque muchas veces las emociones son muy difíciles, pero dependen de mis decisiones. Las emociones nos quieren manejar, nos quieren gobernar, pero nosotros tenemos que tomar una decisión de gobernar nuestras propias vidas. Un ejemplo es cuando a veces tenemos problemas con el esposo o la esposa. A veces sucede que tal vez mi esposa dice algo que me hizo sentir muy mal. Entonces el ambiente se enrarece, yo me pongo un poco serio. Si me pregunta algo, respondo cortado, tal vez sí, no. Y en el ambiente empieza a sentir esa tensión. Y entonces llega la noche, ella se acuesta para un lado, yo me acuesto para el otro y por dentro no voy a hablar. Me siento herido, me siento con rabia y esta vez no voy a decir nada. Si ella quiere arreglar, pues que sea ella, pero yo no voy a hablar. Pero de pronto empiezo a pensar, tal vez ella también se siente triste. Tal vez ella también está sufriendo en este momento. Tal vez ella también quiere que yo hable. Y luego pienso, Dios me dio la responsabilidad a mí como hombre de resolver los problemas en el hogar. Y a veces es tan difícil porque realmente mis emociones no quieren dejarme hablar. Y entonces yo tengo que orar, Señor, por favor ayúdame. ¿Qué es lo que debo de hacer aquí? Y como yo ya sé que necesito es hablar, entonces me volteo y digo, amor, ¿te sentiste mal por lo que yo dije? Y obviamente ella responde y empezamos a arreglar y se soluciona. Pero no fueron las emociones las que guiaron mi comportamiento o las que me gobernaron. Fui yo quien tomé la decisión de buscar el máximo bienestar. Es una decisión de buscar el máximo bienestar de la otra persona. También se podría resumir el amor como en dos palabras: servicio y sacrificio. Lo que Jesús hizo en la cruz fue por servicio a nosotros. Si queremos buscar el bienestar de la otra persona, solamente sucede con servicio. Pero cualquier servicio siempre implica sacrificio. Tenemos que sacrificar esfuerzo, energía, cualquier cosa, porque para poder servir tenemos que sacrificarnos. El amor no es simplemente dar emociones o expresar emociones. Si una persona se está ahogando en un lago, me dice, por favor, sálvame. En ese momento no puedo decir, ¿cuánto te amo? Por favor, me ahogo, sálvame. Mira, te amo tanto. No es expresar emociones, no es brindar emociones. El amor es hacer algo buscando la decisión o el bienestar de la otra persona. Me gusta mucho una imagen que encontré por ahí en internet alguna vez. Son dos ancianos que están en una banca y se nota que están con rabia porque el uno está de espaldas al otro y su cara está enojada y está lloviendo, pero el anciano, aunque está de espaldas, le tiene la sombrilla cubriendo a esta mujer. Entonces lo que nos demuestra es que sus emociones no se quieren ver. Tal vez él dice, esta mujer, esta vieja que se moje, no la quiero ni ver. Eso es seguramente lo que dicen sus emociones. Pero su decisión
es un acto amoroso de buscar el bienestar de ella. Entonces, hoy en día el mundo nos dice que hay que vivir el día a día buscando el placer. No nos dicen que hay que tomar decisiones aunque no haya placer, aunque se sacrifique el placer. Y la gente vive por sí misma y el amor que profesan realmente es un amor egoísta. Pero el amor que Dios nos ha enseñado es el amor que viene por las decisiones de en sacrificio buscar el bienestar de la otra persona. El amor que el animismo ofrece es uno que solamente está esperando que sea Dios quien lo llene. Ahora, es verdad que Dios nos puede sanar nuestro corazón, sanar las heridas y ayudarnos a que podamos sentir mejores cosas hacia el prójimo. Pero siempre el amor va a implicar una decisión de hacer, de actuar amorosamente. Muy bien, ahora, si nosotros comparamos los aspectos importantes en la vida, en cada uno de estos y especialmente en el teísmo bíblico, por ejemplo, ¿qué significa para nosotros el dinero? Nosotros sabemos que la Biblia habla muchísimo de dinero y habla muchísimo de administración, y el dinero se convierte en una herramienta para servir al prójimo, para servir a nuestra familia, para servir al reino de Dios. La educación. ¿Qué es la educación? Es una herramienta a través de la cual nosotros podemos conocer mejor a Dios, prepararnos para servir a Dios en su reino y para servir al prójimo. A través de la vocación y de las habilidades que nosotros tenemos, a través de la educación podemos desarrollarlas para servir a nuestra familia, a nuestros amigos, servir a la sociedad, a la humanidad y al mismo tiempo servir a Dios. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es un regalo de Dios. Dios nos creó para trabajar. Ya en el capítulo 2, antes del pecado, Dios nos dijo que nos puso en el huerto para labrarlo, para trabajar. Cuando Dios nos dijo en Génesis 1, multiplicad y fructificaos, llenad la tierra y sojuzgadla, eso implica trabajo. Entonces el trabajo también es una manera de servicio a Dios, es una manera de servicio al prójimo, a los demás. Implica sacrificio, es verdad, porque implica cansancio, implica esfuerzo, implica sacrificar un poco de placer, pero lo hacemos por amor y por los demás. ¿Qué significan los hijos? Los hijos son bendición de Dios. Tal vez esta es una de las cosas que más se ha dañado en el mundo, porque cuando Dios nos dijo llenad la tierra y multiplíquense, llenad la tierra, ese es un deseo de Dios. Yo no entiendo por qué Dios quiere que llenemos la tierra, pero sí sé que lo que Dios nos pide o lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor. Pero hoy en día en el mundo humanista no se quiere tener hijos. De hecho, se los aborta, se los mata o se planifica para que no hayan hijos, y se han inventado mentiras como que estamos sobrepoblados. La sobrepoblación es una mentira que va en contra de los deseos de Dios. Hoy en día la gente no quiere tener hijos porque dice que es una carga, que es muy pesado, que es muy caro, que no se puede tener hijos. Pero realmente la Biblia dice que los hijos son bendición de Dios, que son herencia, que los hijos son como saetas, son armas en las manos de un hombre. En otras palabras, tenemos la responsabilidad de afilar bien a nuestros hijos, educarlos bien para que ellos continúen tomando posesión de la tierra y trayendo el reino de Dios a la tierra. ¿Cuántos hijos deberíamos tener?
para cumplir con el mandato de multiplicarnos. Si nosotros tenemos 2 personas que se casan y tienen un hijo, ellos se multiplicaron, sumaron o restaron. Si 2 es igual a 1, pues realmente restaron. Ahora, si 2 es igual a 2, eso fue una suma, una resta o una multiplicación. Pues realmente no hicieron nada porque solamente se mantuvieron. Si 2 es igual a 3 hijos, eso es una suma. Porque si tenemos 2 y da igual a 3, es una suma. Pero si tenemos 2 personas que se casan y tienen 4 hijos, entonces empezaremos a multiplicarnos. Porque para que haya 4, el resultado es 2 por 2, 4. Entonces, pero hoy en día hablar de esto va en contra de este pensamiento humanista y el mundo ha inventado cosas para que no tengamos hijos. De hecho, hoy en día se dice que el hambre es consecuencia de que hay mucha gente, pero mentira. Ni hay sobrepoblación, ni hay hambre porque haya mucha población. El 40% de los alimentos que se producen en el mundo, y eso se puede buscar fácilmente en internet, el 40% van a la basura. Imagínense, la tierra tiene capacidad infinita de producir alimentos, no solamente en la tierra. Se puede producir alimentos en el agua, se puede producir alimentos en el aire, se puede producir alimentos de muchas maneras. Entonces no hay hambre porque haya mucha gente. Es una mentira humanista para que la gente no cumpla con el propósito de llenar la tierra. Tampoco estamos sobrepoblados. Hay un estudio, que es muy fácil, ustedes lo pueden hacer. Si juntamos todas la población del mundo, los 7,000 millones de habitantes, y los juntamos todos, podrían vivir con un terreno para construir su casa y un terreno para cultivar y trabajarlo. Todos podríamos vivir en el estado de Texas y Nuevo México. Eso es una suma, una operación fácil de hacer. Usted puede ir, buscarlos, cuántos metros cuadrados hay en Texas y Nuevo México, y dividir eso en la población mundial, y se va a dar cuenta que todos cabemos ahí. Y el resto del mundo despoblado. Entonces no es verdad que la tierra está sobrepoblada. Son mentiras del humanismo, del secularismo, porque no quieren que cumplamos con el propósito de Dios. Para nosotros los hijos no son una carga. Es verdad que son una responsabilidad porque tenemos que educarlos correctamente, pero la Biblia dice que son una bendición, que son como herencia. Son herencia dada por Dios. ¿A quién no le gustaría recibir una herencia? Bueno, una de las herencias que Dios nos regala es tener hijos. Porque ¿qué vamos a hacer cuando envejezcamos y no tengamos hijos? Es muy triste. Pero también, si usted no está dispuesto a educar a sus hijos, pues tal vez es mejor que no tenga hijos. Pero bien, lo importante es entender que es un mandato de Dios. Muy bien, cualquier cosa, cualquier aspecto importante en la vida lo podemos comparar a través de estos pensamientos, de cualquiera de estos pensamientos, y vamos a encontrar que esas son la manera, o esas son las cosmovisiones que gobiernan el mundo. Para el siguiente video vamos a ver cómo, por qué es importante estudiar cada uno de estas cosmovisiones o filosofías que gobiernan el mundo.